tal como la divina palabra lo despliega. Cuestión de cualquiera persona interesada en el bienestar de nuestro planeta Tierra, en su bienestar particular e individual y familiar, y como ciudadanos de nuestros respectivos países. Y quisiéramos abordar, entrando ya de lleno, el tema de la globalización. Así es que para ello hacemos una muy breve invocación pidiendo la conducción y dirección de Dios para este programa y para la ponencia que estaremos desarrollando en esta hora. Así es que hablamos con nuestro Padre Celestial y así le decimos: nuestro Dios, buen Padre Celestial, estamos ahora prestos para abrir tu palabra y también para hacer comentarios referentes a el acontecer cotidiano y cómo se desarrollan los eventos mundiales en la profecía, tal como la divina palabra lo despliega. Queremos ahora la dirección del Espíritu Santo en la conducción de este programa y al vertir el material, que todos puedan ser edificados y que tu Santo Espíritu nuevamente sea el real conductor de esta programación. Oración y petición que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis queridos amigos radioyentes, amigos que nos sintonizan por diferentes medios, la globalización, un término acuñado hace algunos años y que nadie es ajeno a él porque se ha estado hablando del mismo hace tiempo. ¿Qué es la globalización? Pues como su nombre lo indica, tiene una connotación de algo general, algo total, donde nadie queda exento, nadie está fuera. Globalización, por supuesto, da la idea del globo de la Tierra, redondeando la Tierra con conceptos, con actitudes, con posiciones, que es precisamente lo que pretende hacer este movimiento o este sistema de cosas. Globalizar la economía, por ejemplo, globalizar los sistemas políticos internacionales, globalizar la alimentación, la salud, la cultura, el deporte, la religión, las culturas de los países. Por eso ven ustedes que ahora se dice que el mundo es una aldea global y que ya nadie es ajeno, todos estamos conectados. Nosotros estamos, por ejemplo, transmitiendo este programa desde el estado de Minnesota, pero a través de las redes y de la tecnología estamos llegando a todas las partes del mundo donde pueda entrar la Internet. Quiero decir esto, que realmente hay una globalización de la comunicación a nivel mundial. Pero vamos un poquito a las raíces y posteriormente entonces estaremos mirando qué tiene que decir la Biblia referente a el concepto o al término globalización. Hablando de raíces, tenemos que explicar primeramente que por muchos años, en el siglo XX, a principios del siglo XX, la universalidad de nuestro planeta estuvo polarizada en dos sectores o sistemas de gobierno. Nosotros teníamos, por un lado, el capitalismo, capitaneado por los Estados Unidos, y por otro lado, el bloque de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con sede en el Kremlin, como se le llamaba a Moscú, la capital de Rusia, encabezando por lo tanto el sistema socialista o comunista, como decimos. Nosotros recordaremos que en el mundo existieron o se produjeron dos hechos históricos, dos conflagraciones bélicas, dos guerras mundiales trascendentales, la primera de las cuales fue desde el 1914 a 1918, 4 años. La Segunda Guerra Mundial se produjo en 1939 hasta 1945. Y este es un punto focal importante en lo que tiene que ver con el vuelco o la marcha que sociopolíticamente se produjo en nuestro planeta Tierra. En 1945, cuando la milicia norteamericana, los ejércitos norteamericanos, pues lanzan las dos bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, allí se produce la capitulación de los japoneses y dio el puntillazo final
a esta guerra mundial, a esta Segunda Guerra Mundial. A partir de ese año, donde termina el conflicto bélico mundial o Segunda Guerra Mundial, decimos guerra mundial porque aunque no todos los países estuvieron envueltos desde el punto de vista armamentista, todo el planeta Tierra se vio afectado con esta guerra. Así es que desde ese punto de vista es que se le llama a este conflicto en la historia guerra mundial, que terminó, como acabamos de decir, en el año 1945. Ese mismo año surge un organismo rector para liderar el mundo entero llamado Organización de las Naciones Unidas en el 1945, sustituyendo a el organismo anterior que hacía este mismo rol llamado Liga de las Naciones. Con el nacimiento de la ONU, por sus siglas, ONU, Organización de las Naciones Unidas, allí comenzó en el mundo la polarización de sistemas de poder al cual hicimos referencia hace unos minutos. En el occidente, Estados Unidos capitaneando pues el bloque del occidente, y por otro lado entonces Moscú en el Kremlin, allá en Rusia, capitaneando todo lo que era el socialismo. Así es que el planeta Tierra estaba verdaderamente duplicado o polarizado en estos dos grandes sistemas. A ese punto, obviamente, no se podía hablar de globalización, por supuesto, porque habían dos sistemas antagónicos que no permitían el engranaje, el sincretismo, la unidad en las áreas políticas, financieras, religiosas, comerciales, porque el mundo estaba polarizado, estaba dividido en esos dos bloques. Pero resulta que se da un acontecimiento interesante en la historia y ocurre en los años 70 y básicamente al final de la década del 70 y principio de los 80 hasta 1989 inclusive, y estamos hablando del desplome, la caída o el colapso del sistema socialista, la caída del comunismo en el mundo, que termina con lo que también se llamaba Guerra Fría, o sea, la división existente entre los dos hemisferios, entre estos dos sistemas de poder. Esto es muy importante connotarlo o hacerlo reseñar, porque si no cae el sistema comunista, entonces no se pudiese estar hablando de globalización. Así es que es importante que este evento sea bien recalcado. Es el momento ahora de explicar un poquito cómo colapsa, cómo desaparece del planeta Tierra este otro sector competidor del capitalismo que se llama comunismo, cómo desapareció de la faz de la Tierra. De acuerdo a los registros de Carl Bernstein y Mark Polity, que fueron historiadores encargados de seguir el desarrollo de la caída del comunismo y registrados en las fuentes periodísticas de la época, también en un libro llamado Los Jesuitas de Mark Bernstein, se explica allí de una manera muy clara y además con documentos de los Estados Unidos y de Roma, particularmente el Vaticano, la estrategia que se siguió para hacer desaparecer el comunismo del planeta Tierra y que en lugar de dos polos, de dos sectores que lideraban el mundo, quedase uno solo, y de hecho es lo único que hacía posible el proceso de la globalización. ¿Cómo ocurrió? Vamos a sintetizarlo y a decirlo de una manera muy breve. Comenzamos diciendo que los protagonistas para derribar el sistema comunista fueron los Estados Unidos y Roma, particularmente el Vaticano y directamente el papado. A la sazón, en la época en que está dominando el comunismo, el obispo de Roma, el papa de la época, era el señor Karol Wojtyła, el papa Juan Pablo II. Y en los Estados Unidos estaba en la presidencia, dominando el gobierno ejecutivo de los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan. Así es que Reagan y Juan Pablo II hacen arreglos, hacen ajustes, todo esto por secreto,
el gobierno de los Estados Unidos y el alto mando del Vaticano hacen arreglos en lo secreto para derribar un organismo, un sistema de poder que les era enemigo, que les era común enemigo a ambos bandos, pues el comunismo tanto era enemigo del poder católico como el comunismo también era enemigo en ese tiempo de los Estados Unidos. ¿Qué hace entonces el Vaticano y Norteamérica? Pues que hacen una alianza. Después se dio a conocer esta alianza cuando todo pues quedó dilucidado como la Santa Alianza. Se realizaron reuniones secretas entre el Vaticano y los Estados Unidos, muchísimas intervenciones de ambos países y elaboraron una estrategia para derribar el sistema comunista de Europa. La estrategia fue la siguiente. Ustedes saben que Juan Pablo II pues era nativo de Polonia y Polonia en ese tiempo estaba bajo el dominio del sistema comunista. El Papa Juan Pablo II hace contacto con el líder de los sindicatos de Polonia, un señor llamado Lech Walesa. Y Lech Walesa, líder de los sindicatos, o sea, de todos los trabajadores de Polonia, es el encargado de producir el movimiento que iba a desestabilizar a todo Polonia para forzar al gobierno comunista polaco a rescindir, o sea, abandonar el gobierno. Y la estrategia fue producir una huelga de brazos caídos en la cual la producción de consumo del país estuviese en grado cero. Esto quiere decir que no se iba a producir ningún tipo de bien de consumo en las minerías, que era el fuerte de Polonia en ese tiempo. No habría allí en Polonia ningún tipo de alimento que llegara a las tiendas, a los centros de abastecimiento. También se detuvieron, se pararon las clases, se paró la industria, se paró la economía. Todo medio de producción fue totalmente paralizado. Ustedes conocen qué ocurre en un país cuando no hay abastecimiento, cuando no hay energía eléctrica, por ejemplo, cuando no hay comida, no hay agua, no hay transporte. Las empresas, las fábricas, las tiendas, los negocios, todo tipo de comercio está totalmente paralizado, no hay dinero circulante, la economía está en un punto muerto. ¿Qué ocurre entonces? Que viene una crisis a la nación, ¿no es cierto? Y comienza entonces el proceso de desabastecimiento, no hay alimentos, no hay comida, no hay ninguna fuente de producción. Y los pobladores de una nación en tal crisis, en tal estado de anarquía o caos, salen a las calles en Poblada a protestar porque el gobierno no está realizando su tarea, no hay comida en la nación, no hay agua, no hay ningún tipo de servicio, y entonces, por supuesto, el culpable cuando una nación, un país está en estas condiciones es el gobierno. A quien se culpa es al gobierno. Y esta estrategia, repito, elaborado por Ronald Reagan desde los Estados Unidos y por Juan Pablo II, el Papa de la época, ellos dos elaboraron la estrategia y aportaron los recursos, las fuentes financieras para sustentar este proceso. Pero la cabeza visible en Polonia, repito que lo era, Lech Walesa, el líder del movimiento sindical, el líder de los obreros, que tenía una gran influencia en todos los sectores de la fuerza laboral de Polonia. Esto tuvo un éxito tremendo, al punto de que el gobierno no pudo resistir la embestida de la presión de los sindicatos, paralizando total y completamente la economía de Polonia. Y esto llevó entonces a la decisión brusca de parte del gobierno de Polonia de rescindir, o sea, de abandonar el cargo. Y Polonia, la nación de Juan Pablo II, fue el primer país del bloque socialista en sucumbir, el primer bastión del comunismo que fue derrocado, que cayó, la primera nación que desapareció de la élite soviética socialista
fue precisamente Polonia, la nación de Juan Pablo II, muy sintomático. Generalmente el Vaticano acostumbra a que en el país nativo del Papa de turno se convierte ese país en el laboratorio experimental de cualquier tipo de agenda globalizada que se tenga. Así es que el primer país donde se puso en ejecución el plan para derribar el comunismo fue, repito, la nación de donde Juan Pablo II era nativo, Polonia en este caso. Con el éxito de la estrategia y habiendo caído el comunismo en Polonia, pues la estrategia fue exportar este método exitoso de lucha y que produjo la caída del comunismo en Polonia, exportarlo, llevarlo a las demás naciones de Europa para que se produjesen resultados similares. Y esto fue precisamente lo que se realizó, lo que se hizo. Después de caer Polonia, la misma estrategia siguió en Hungría, posteriormente en Rumanía, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Alemania también, donde ustedes saben que en 1989, en noviembre, pues cayó el muro que dividía las dos Alemanias. Había una Alemania democrática y había una Alemania comunista, y un muro en el medio que separaba a esta nación en dos sistemas políticos diferentes. Con la caída del muro simbolizaba esto, que también Alemania, pues el comunismo dejaba de ser una fuente o sistema importante de dominio en aquella nación, y desapareció también el comunismo en Alemania. ¿Qué quedaba entonces vigente aún? El llamado Kremlin, o sea, la Unión Soviética estaba desapareciendo, pero quedaba todavía Rusia con su capital Moscú. Allí se estableció una estrategia que los que tienen un poquito más de edad recordarán lo que ocurrió en la manera en que cayó también Rusia con la perestroika. Recuerdan algunos tal vez ese término, la perestroika, que significa una palabra, un término, un vocablo ruso que quiere decir revolución. Otro término que se hizo muy popular en la época fue el glasnost, que quiere decir transparencia. Y allí siguieron jugando un papel protagónico Ronald Reagan desde los Estados Unidos, Juan Pablo II desde el Vaticano. Y lo que se produjo allí fue la alianza entre estos dos poderes, Vaticano, Estados Unidos, con Mikhail Gorbachev, que en ese tiempo era el líder de la nación rusa. Y Gorbachev, con su perestroika, increíblemente se pone de parte de los Estados Unidos y del Vaticano, y al poquito tiempo también el gobierno pues de Rusia abdica a su cargo, renuncia a su cargo, y este fue el último bastión en caer, el último país de la Europa comunista en desaparecer. Así es que esto se logró de una manera asombrosa e increíble, sin necesidad de armamentos, de ejércitos, de guerra, inclusive de una manera muy gráfica. Las personas que describen de la manera en que cayó el comunismo dicen que es la única vez en la historia que un sistema de poder ha desaparecido sin que se dispare una sola bala. Y eso debía ser así, porque estamos haciendo el recuento sucinto allí, resumido, de la forma en que cayó el comunismo, pero nosotros queremos que ustedes conozcan que ya la Biblia había dicho que en la última etapa de la historia, antes que Cristo viniese, no habrían 3, ni 4, ni 5 fuerzas que se estuvieran disputando el control mundial. La Biblia dice que habría dos fuerzas mundiales que estarían jugando un rol de protagonismo o de liderazgo en la última parte de la historia de la Tierra, pero que estos dos sistemas no serían antagónicos o rivales. Muy por el contrario, estos dos sistemas de poder que son o se presentan graficados en la Biblia con la ilustración o el simbolismo de bestias, aparecen unidos, fusionados en un sincretismo,
en una unidad, haciendo causa común. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, presenta justa y precisamente los dos poderes que se unieron e hicieron alianza para sacar de circulación al comunismo, porque la Biblia dice que quedarían solamente estos dos poderes mundiales. La Biblia presenta, repito, en este pasaje escritural del libro del Apocalipsis, capítulo número 13, que dos bestias, lo cual en el lenguaje bíblico profético representan sistemas de poder, dos sistemas de poder, dos bestias estarían reinando en la última etapa de la historia. Y dice Apocalipsis capítulo 13 que la primera bestia surgía del mar o sobre el mar y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Acabo de citar Apocalipsis capítulo número 13 versículo 1, pero en el mismo capítulo habla de una segunda bestia en el versículo número 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así es que estas dos bestias, de acuerdo a las características históricas y bíblicas, que tal vez no es el momento de estudio ahora porque estamos en la temática de la globalización, representan indudablemente por las características bíblicas y por todas las cualidades que se señalan allí en la Biblia, a los sistemas de poder que se unieron, se unificaron para derribar al sistema comunista. Repetimos, la bestia que surge del mar, el sistema clerical papal, el romanismo, el papismo, el papado. La otra bestia que surge de la tierra, un territorio mucho menos poblado en el momento en que se presenta la visión al escritor del Apocalipsis, y representa la tierra virgen del Nuevo Mundo, los Estados Unidos de América. Así es que, resumiendo un poquito para que llevemos el hilo de esta temática, porque es muy interesante, y es que nosotros escuchamos hablar bastante de globalización, pero no sabemos el origen de dónde surge. Dice el autor católico fallecido hace algunos años, Malachi Martin, un ex miembro de la sociedad o de la orden de los jesuitas, que habrían en la última etapa de la historia 3 poderes, pues tratando de tener el control del mundo, y estos 3 poderes serían precisamente el comunismo, los Estados Unidos y el poder clerical papal, el papado. Y dice Malachi Martin en el libro Las llaves de esta sangre, que de estos 3 poderes, el poder vencedor en esta rueda de competencia, en este intento de dominar el planeta, el vencedor sería precisamente el papado. La Biblia sí lo presenta, pues aunque el poder papal y los Estados Unidos, las bestias de Apocalipsis 13, actúan en consonancia, al unísono, haciendo acuerdo, realmente el poder dominante de los dos en la última etapa habría de ser precisamente el papado, tal y como lo dice Malachi Martin en su libro, pero ya la Biblia lo había expresado de esa manera. Así las cosas, con la desaparición del comunismo, quedaba el terreno, el camino expedito para, o allanado totalmente libre para la ejecución de un proyecto mundialista. Ustedes recuerdan, años más recientes después, por el año 1990, más adelante, cuando la tormenta del desierto, cuando los iraquíes invadieron Kuwait, recuerdan, ¿verdad? Saddam Hussein, y cuando los islámicos allí tuvieron control de una parte del Medio Oriente. Recordarán todos que después de la tormenta del desierto, como se le llamó a este operativo militar, capitaneado por los Estados Unidos, pero con un conjunto de fuerzas aliadas, el presidente de turno era George Bush padre. E inmediatamente después de la victoria de los aliados, Estados Unidos y los aliados,
lo que ocurrió fue un discurso histórico, el discurso de la Unión del presidente George Bush padre, quien dijo, entre otras cosas, en su discurso, ha llegado el momento de establecer un New World Order, dijo él en inglés, un nuevo orden mundial, donde todas las naciones mancomunadas con intereses comunes podamos proseguir en la obtención de la tan anhelada y necesaria paz mundial. Y continuó su discurso diciendo, solo los Estados Unidos están en capacidad de liderar armamentística y económicamente este nuevo orden mundial. Cuando el presidente Bush de la época presentó este discurso, la expresión nuevo orden mundial comenzó a popularizarse en todo el mundo. Salieron revistas, libros, documentales, los periódicos estaban llenos con esta expresión, con esta frase en todos los idiomas, nuevo orden mundial. Los Estados Unidos anuncian nuevo orden mundial. También Juan Pablo II se hizo eco y mencionó nuevo orden mundial. Los líderes de Europa, de la comunidad europea, comenzaron a decir, es necesario el nuevo orden mundial. Estamos hablando después de la guerra del Golfo Pérsico, después de la tormenta del desierto, después de la caída del comunismo que ya narramos hace unos minutos. Y entonces comenzó a manosearse muchísimo este término, esta expresión, nuevo orden mundial, por todos los medios de difusión masivo de la época, la televisión, los diarios, diferentes agencias de prensa, por donde quiera había documentos, libros escritos con esta expresión. Ocurre que se hizo tan popular que las naciones tercermundistas o en vías de desarrollo que no podían competir con las naciones élites de poder, comenzaron a tener un poquito de miedo con el término y la expresión y razonaron diciendo, bueno, pero si se forma en el mundo un nuevo orden mundial, ¿dónde vamos a quedar nosotros, las naciones pequeñas, que no tenemos influencia en el mundo, que no tenemos un gobierno económicamente con una democracia estable, no tenemos tampoco fuentes económicas de mucha autoridad en el mundo, no somos naciones ricas, tampoco tenemos ejércitos poderosos ni fuerza aérea con una flotilla de aviones de combate, así es que nosotros seríamos en ese nuevo orden mundial los súbditos, seríamos los esclavos. Entonces comenzaron a realizarse forums o reuniones internacionales en las Naciones Unidas y se comenzó a protestar en contra de lo que se estaba formando o gestando en ese momento un nuevo orden mundial. ¿Qué decían los promotores del nuevo orden mundial? ¿Qué tipo de gobierno sería este gobierno mundial? Decían los Estados Unidos y el grupo del G8, conformado en ese entonces por, en América, Estados Unidos y Canadá, en Europa por Francia, Italia, Rusia e Inglaterra, ahí hay 6, y entonces en Asia, Japón, número 7, y después el G7 se amplió hasta convertirse en G8 y se incluyó a Rusia. Decían estas 8 naciones que conformaban el club élite de las naciones más poderosas del mundo que les acabo de mencionar y se hacían llamar a sí mismos y el mundo les llamaba el G8 o el grupo del G8, que este nuevo orden mundial sería un sistema o régimen universal en el planeta con una sola moneda internacional, con una economía planetaria o globalizada, con un sistema cultural también integral o integrado y también con un solo sistema religioso, una sola religión. Esto volvió a crear cierto pánico en los países que no podían competir
contra el G8 y muchas protestas se levantaron desde diferentes estamentos de la sociedad internacional y voces comenzaron a levantarse para protestar en contra de lo que parecía inminente en ese momento, la formación del nuevo orden mundial. Así las cosas, como estrategia para introducirse en el mundo de una manera solapada, subrepticia, sin que el gobierno mundial provocase tanto miedo o tanto pánico, el término nuevo orden mundial comenzaron los mismos que lo introdujeron a sacarlo del vocablo de la prensa, de la televisión, de los discursos de los políticos y de los diferentes medios donde se estaba popularizando cada vez más. Y en los siguientes años, después del 1990, cada vez menos se hablaba de nuevo orden mundial. Casi ya nunca entonces aparecían los periódicos con la expresión New Order, nuevo orden mundial. Fueron sacando la expresión nuevo orden mundial. Pero no quería decir esto que habían renunciado a la intención de formar un nuevo orden mundial. Sencillamente se estaba estableciendo o elaborando una estrategia para que el mundo no se sintiese amenazado y no cayese el mundo en pánico por la instauración o formación del nuevo orden mundial. La intención continuaba solapadamente, subyacente, por lo bajo. El propósito de formar un gobierno único permanecía con las mismas intenciones. Sencillamente se estaba elaborando o estableciendo una estrategia para sacar de circulación el término o la expresión nuevo orden mundial para que el mundo pudiese asimilarlo de una manera que no le provocase miedo o pánico. Es así entonces como de buenas a primeras y de una manera bien suavecita, bien lenta, bien apagada, al principio, de una manera bien suave, comienza, mis queridos amigos radioyentes en toda Latinoamérica y el mundo, a introducirse otro término, otra expresión que no parecía tan amenazante, que no parecía poner tan marginado a los países pequeños de la tierra. ¿Cuál fue este término? Yo creo ya que algunos de ustedes lo han adivinado. ¿Cuál sería este término? La expresión globalización. La globalización no es un término o una palabra que infunde tanto miedo como nuevo orden mundial, que da la intención o la idea como de una dictadura, ¿no es cierto? Nuevo orden mundial, una dictadura de poder de parte de los fuertes, subyugando o sometiendo a los más débiles. Esa es la impresión o la connotación que tiene nuevo orden mundial. Al contrario, la palabra o la expresión globalización, que era nueva hasta entonces, inclusive los diccionarios de 10 años, de 15 años hacia atrás tal vez, no traen el término, la expresión. Fue un vocablo que se introdujo en la lengua española a partir de la intención de sustituir la expresión nuevo orden mundial que producía el pánico mundial con la expresión globalización, que sí entonces era un poco más potable, asimilable, que no infundía el miedo o temor de la otra palabra, y es así entonces como comienza a bajar en cuanto a nivel de uso el término nuevo orden mundial y a subir en expresión y en uso la palabra globalización. Hoy día se usa todavía de vez en cuando el término nuevo orden mundial, pero no hay dudas que por mucho la expresión o la palabra más manoseada, más socorrida, más empleada y usada en todos los órdenes cuando se quiere hablar de unidad planetaria es el término, el vocablo, la expresión globalización. Así las cosas, se habla de globalización de la cultura, se habla de la globalización de las ciencias, de la globalización del deporte, por ejemplo, la globalización de la política, la globalización de la economía, de la moneda, de la música, y todo ahora está en un círculo mucho más inclusivo. La globalización de las culturas, la globalización de los géneros,
donde ya no hay clasificación tan marcada de hombre o mujer, ya prácticamente los géneros o los sexos están incluyentes en cuanto a la expresión, porque son globalizados, y por supuesto globalización de la política, como dijimos, y no puede quedar fuera tampoco la globalización de ¿qué? De la religión o de las religiones. Por cierto, que para hablar de la globalización de las religiones hay otra expresión o término que también da la idea de iglesia o religión unida, y ese otro término es ecumenismo, una palabra que viene de el latín y que quiere decir, viene de oikumene, o el mundo entero, inclusive el mundo islámico, el mundo de África, todo el planeta Tierra. Eso es ecumenismo, la unidad de las religiones. A primera vista pareciera que la intención de crear una nación única o exclusiva en la tierra, un mundo exclusivo o único, donde no existe ya la independencia de los países, en primera instancia parece ser la panacea, la solución única o la salida única que tenemos para resolver los problemas de la tierra. De hecho, los globalistas dicen que a grandes problemas, grandes soluciones. Y dicen ellos que para resolver, por ejemplo, el problema del calentamiento global y los desastres ecológicos y la desestabilización de la atmósfera en todos sus órdenes, produciendo desórdenes climatológicos, pues hay que enfrentarlo de una manera unificada. Es por eso que recientemente, el año pasado, tan cerca como el año pasado, a mediados de año, Francisco, el Papa de Roma, elabora un documento o encíclica, que es un documento papal, y lo titula Laudato Si, alabado sea, sería la traducción al español, indicando que el calentamiento global y los problemas climatológicos deben ser enfrentados por la globalización de todos los países de la Tierra. Esta propuesta del obispo de Roma haya cabida en la cumbre que se realiza en las Naciones Unidas, donde convoca a 195 líderes mundiales, los cuales le dan el visto bueno al documento papal y están totalmente de acuerdo en apoyar sus postulados o propuestas. Estos mismos países vuelven a coincidir o a encontrarse nuevamente, son convocados en París, Francia, en ocasión de la Cumbre de la Tierra, diciembre 2015. Allí nuevamente ratifican su deseo y resolución de respaldar las propuestas del Vaticano de unirse para salvar a lo que llama nuestra casa común, o sea, la Tierra. Y tan cerca como el mes pasado de abril, se firma definitivamente los países de la Tierra el acuerdo para apoyar a Francisco en la propuesta de establecer mecanismos de control en todo el globo terráqueo para salvar al mundo. Así es que a través de un mecanismo globalizado, dicen ellos, es la única forma en que el planeta puede ser liberado y puede ser rescatado de una segura destrucción masiva, de una hecatombe, de una desaparición total y completa. Los científicos dicen que estamos cerca de la hora 12 de la medianoche y por lo tanto es inminente la destrucción completa debido a que ya no tenemos muchas fuentes de consumo en el mundo para abastecer la población mundial y debido también a la amenaza nuclear. Así es que desde el Vaticano y desde los Estados Unidos, aquí en la ONU, los mismos actores, los mismos agentes que sacaron de circulación a el comunismo para liderar el gobierno mundial, ahora llamado globalización, justamente estos mismos
poderes protagónicos actuantes son los que están presentando ahora la salvación para el planeta Tierra, la medicina para salvar al globo terráqueo. Lo interesante en todo este cuadro, mis queridos amigos radioyentes en todo el mundo, es que por parte aparece Dios ni la Biblia dentro de las soluciones o los remedios para salvar la tierra. Se ha dejado totalmente de lado a Dios, el creador del planeta. Si hay un problema en el planeta, se supone que tengamos que preguntarle al creador del planeta. Interesantemente, no le estamos dando como seres humanos parte a Dios. Al menos estos actores, líderes del planeta Tierra, no están incluyendo a Dios en sus planes. Mucho menos, por supuesto, a la Biblia para buscar allí consejería, instrucción, palabra de Dios. Pero debo decirles que justamente eso estaba profetizado. La Biblia estaba hablando justamente mucho tiempo atrás de que antes que viniera el desenlace final a esta tierra, antes que el Dios creador tomase completo control de su creación y venga a destruir a los que destruyen la tierra, coexistirían en nuestro mundo sistemas de poder que se opondrían a Dios, tratando de establecer un gobierno mundial único con un sistema político mundial inclusivo o globalizado, un sistema económico globalizado y unificado, y también un sistema de religión unificado, una adoración unificada. Hablando de esta propuesta y de cómo están desafiando a Dios y de lo que dice la Biblia que ocurriría, pues vamos nosotros a abordar este tópico en un ratito, pero creo que la emisora ahora requiere hacer una pausa para identificación. Así es que en breves momentos volvemos con este interesante desarrollo del tema, la globalización, de dónde surgió, en qué punto estamos y hacia dónde vamos y en qué lugar de la historia bíblico-profética nos encontramos en este proceso. Nos vemos dentro de un breve momento, vamos a pausa y otra vez estaremos con ustedes en breves instantes. Sí, claro que estamos de nuevo nuevamente aquí en la Picosa 1530 AM. Interesante, verdad, interesante. Este tema de la globalización, muy importante para estos tiempos, como viene hablando aquí nuestro hermano. Así es que, querido amigo, amiga, alguna pregunta, comentario, llame aquí en el número de cabina 651-287-1530. Algún comentario, pregunta, como decimos, siéntase libre de hacerlo. Y también la invitación se la hace la Iglesia Puerto Pregón a todos aquellos que quieran conocer o saber más de la palabra de Dios. La dirección donde esta iglesia se congrega es en el 1807 Field Avenue S, por Minnesota. Ahí sus amigos de la Iglesia Puerto Pregón se congregan todos los sábados de 9 a 12 del día. Son ustedes cordialmente bienvenidos a escuchar de la palabra de Dios. Así es, Emilio. Bueno, vamos a regresar enseguida con el tema la globalización, que es conducido por el pastor Leonardo. Pastor Leonardo, para aquellos que nos están escuchando en este momento, usted mencionó un libro muy interesante que es del autor Malachi Martin, un ex jesuita. ¿Dónde puede conseguir el público, si captó el nombre de este libro, dónde se puede conseguir por aquellos que quieran leerlo y poder estudiar acerca del contenido de este libro? Aquí en cabina, para los que tal vez no escucharon, a través de la internet, se me está haciendo la pregunta de la manera de adquirir un libro que mencionamos hace un ratito, Las llaves de esta sangre, The Keys of the Blood, en inglés, del autor jesuita Malachi Martin. Yo pienso que en cualquier librería conocida, no vamos a hacerle promoción a ninguna, ¿verdad? Pero de las librerías conocidas, sencillamente se puede solicitar allí este libro. Pero déjenme decirles que es interesante porque la persona que escribió el libro, ya fallecido, Martin, fue un jesuita,
o sea, una persona que vino desde el corazón mismo del Vaticano y develó o reveló el plan interno del Vaticano de tomar el mundo. Pero realmente Martin no hace más que hacerse eco del libro que yo sí quisiera que ustedes consultaran como una fuente verdadera y legítima, la palabra de Dios, la Biblia, porque Martin lo que está haciéndose eco de lo que la Biblia decía, que iban a existir dos poderes en el mundo actuante, graficados a manera o simbolizados a manera de bestias en Apocalipsis 13. Y efectivamente uno de esos poderes, una de esas bestias, la que surge del mar, el poder papal, estaría dominando al mundo en la última etapa. Pero la Biblia es básicamente la fuente primaria. Así es, directamente la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está toda la verdad disponible para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con este tema importante. Por favor, no se vayan, quédese aquí en La Picosa 1530 AM, recordándole que también puede escuchar La Picosa en internet, www.lapicosa.us, o por su teléfono móvil, bajando la aplicación TuneIn Radio, donde usted podrá estar sintonizando ahora mismo en vivo. Así que vamos directamente otra vez con el pastor con este tema, la globalización. Adelante, pastor. Muchísimas gracias. Nuevamente retomamos aquí la idea para toda Latinoamérica y el mundo sobre este candente, interesante tópico, la globalización, del cual escuchamos hablar muchísimo, pero que no mucha gente domina y no mucha gente sabe los orígenes y los actores involucrados, los sistemas actuantes dentro de la globalización. Interesante, vamos ahora hablando ya directamente de lo que habla la Biblia, porque hicimos un recuento histórico de cómo se sucedieron los eventos que provocaron la caída del comunismo y facilitaron que quedaran dos sistemas de poder actuando en el mundo, básicamente el Vaticano y los Estados Unidos. Pero interesantemente entramos ahora a un aspecto un poco más bíblico. Las Escrituras dicen que este sistema de poder que gobernaría en la última etapa de la historia, la Biblia lo identifica con el término Babilonia, o uno de los términos que emplea la Biblia y que hace bastante énfasis, es que Babilonia estaría reinando en la última etapa. Para saber de quién trata o de quién está hablando Apocalipsis, que es donde se menciona el término varias veces, para saber quién es Babilonia en la Biblia, en el Apocalipsis, es interesante ver quién es o quién fue Babilonia en el Génesis, porque es que Babilonia se menciona en el primer libro de la Biblia, pero vuelve a aparecer otra vez en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, entre otras menciones. Obviamente los profetas tales como Jeremías, Ezequiel mencionan Babilonia, también por supuesto en el libro de Daniel, pero de una manera así tan directa, asumiendo poder mundial, vemos que Babilonia surge en Mesopotamia, allá en las tierras entre los dos mares, Tigres y Éufrates, y fue capitaneada por quien la Biblia señala como el primer gran líder mundial de la tierra, un personaje llamado Nimrod. Nimrod fue el autor o la mente autora del proyecto mundialista antiguo y también el constructor de la Torre de Babel, de la cual habla Génesis capítulo número 11. La intención de Nimrod al construir un reino mundial en la época era precisamente tener el control de toda la tierra. Dice la Biblia que era un audaz cazador y ganó fama precisamente por sus habilidades, al punto de ser respetado por los habitantes de la época, llegando a convertirse Nimrod en un gran líder mundial. De acuerdo a la Biblia, allí en Babilonia, en el sistema de Babilonia, pues comienza a desarrollarse la intención de desafiar a Dios con la construcción de esta tierra. De allí surge el imperio caldeo babilónico, que luego aparece en Daniel, siendo representado por la cabeza de oro de una estatua en el sueño del monarca babilónico Nabucodonosor. Entonces, cuando la Biblia en el Apocalipsis
habla de que el sistema reinante en la última etapa, que es lo que más nos concierne, porque la Babilonia literal ya desapareció, por supuesto. ¿Cómo entonces nosotros determinamos qué es Babilonia moderna? ¿Qué es Babilonia ahora del punto de vista espiritual o místico? Debe ser, indudablemente, un sistema con características o deseos iguales al que tenía la Babilonia en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la intención de la Babilonia antigua? El control mundial. Por esa razón, el escritor bíblico en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, no encuentra un simbolismo más apropiado para descifrar o definir el gobierno mundial que va a existir y que los hombres intentarían establecer antes que Cristo venga. No encuentra otro término o expresión, sino el término o el nombre Babilonia. De hecho, el nombre Babilonia quiere decir confusión, porque en la Babilonia antigua de Nimrod, los que fabricaron la Torre de Babel, dice la palabra de Dios que el Señor, Dios, Jehová, confundió sus lenguas y comenzaron el proyecto, comenzaron la empresa, pero Dios no les permitió concluirlo. De igual manera, en el Apocalipsis aparece otra vez el sistema de poder Babilonia. Ya hemos dicho que está representado por dos bestias, de las cuales habla el capítulo número 13, y también hemos identificado a estas dos bestias, la que surge del mar como el sistema papal, el papado, y la que surge de la tierra, que está presentada allí como un cordero que tiene apariencia de cordero, una bestia que tiene apariencia de cordero, pero que en su accionar, en su hablar, en las ejecutorias de su mando y en su poder ejecutivo y en su poder legislativo, que es la forma en que habla allí este sistema, pues lo hace a manera de un dragón. Y ustedes saben también que en la Biblia el dragón es una representación de Satanás. Esto lo dice Apocalipsis 12, que la serpiente antigua, el diablo es la serpiente antigua, se llama diablo y Satanás. De manera tal que, volviendo a lo que es Babilonia en la última etapa, ¿qué intención tiene Babilonia? La misma intención que tuvo la Babilonia del Génesis, dominio o control mundial. Para decirlo de una manera simple, es el mismo propósito, es la misma intención. Básicamente, la globalización, que es lo mismo, como hemos dicho antes, que el nuevo orden mundial, solo que empleando una expresión menos agresiva, que infunde menos miedo o temor o pánico, una palabra más asimilable para la humanidad y más potable. Noten, amigos queridos, que nadie se queja por la palabra globalización. Todo el mundo la acepta de buen grado, pero la gente le cogió miedo a la expresión nuevo orden mundial. O sea, que fueron tan astutos los estrategas, los forjadores del nuevo orden mundial, que están presentando el mismo proyecto mundialista y la humanidad no se está dando cuenta a través de la expresión globalización. Ahora, hemos dicho que la globalización pretende crear un reino, un sistema de poder o gobierno que desafía a Dios. Y si desafía a Dios, obviamente está desafiando también la Constitución o la ley de Dios. Noten que Dios no cuenta en los planes o proyectos de resolver los problemas del planeta. Los globalizantes, los del nuevo orden mundial, los líderes de las Naciones Unidas, los presidentes, los magnates de la tierra, los de la élite mundial, están hablando de los graves problemas climatológicos, están hablando de el posible colapso del dólar, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, la caída de la economía mundial, el colapso de las reservas de dinero, del oro de los diferentes países. Están hablando también de la descomposición social, de la amenaza del terrorismo, del peligro de la destrucción de la humanidad a través de las armas nucleares o de destrucción masiva, y son problemas reales y latentes que cuando son presentados
cualquiera que los escucha en cualquier parte del mundo dice, oye, pero estos problemas son reales, hay que confrontarlos, algo debemos hacer. Entonces los globalistas dicen, tranquilo planeta Tierra, nosotros tenemos la salida. La salida se llama globalización. Vamos a establecer un sistema de alianza global unificada para salvar la casa común, el planeta. Pero insisto, repito y persisto, en estos planes de salvar el globo de la Tierra, Dios y su santa ley no aparecen por ninguna parte. Es una salida, es una medicina exclusivamente humanista. En septiembre del año pasado, el obispo de Roma visitó los Estados Unidos. Realizó encuentros en privado con el presidente Barack Obama. Se reunió con los representantes del Senado en privado, Joe Barnett, quien fue precisamente quien la invitó, pero también se dirigió masiva y colectivamente al pleno, a la masa conjunta del Congreso norteamericano, los senadores y la Cámara de Representantes. Se reunió también Francisco en las Naciones Unidas con 195 mandatarios de todo el globo terráqueo. Se reunió además con los líderes principales en el área de la zona cero en Nueva York, el lugar donde estaban erigidas las torres gemelas, el World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio, y allí realizó también reuniones ecuménicas con los líderes mundiales. Se reunió con los 9 jueces de la Corte Suprema. Todo lo que Francisco, un líder religioso supuestamente, trató con los magnates y líderes de la tierra fue cómo salvar al planeta Tierra. Pero asombrosa e increíblemente, en ninguna de estas salidas o medicinas para salvar al globo cuenta Dios ni cuenta su santa ley. Todos son recursos camuflados. Aparentemente, en algunas partes, se presenta a Dios y la observancia de un día colectivo de reposo como la solución para salvar al planeta Tierra. Pero en realidad esto está representando un desafío total y completamente a la ley de Dios. La globalización es un atentado contra la supremacía de Dios. La globalización pretende sacar a Dios de circulación. Por ejemplo, en el capítulo número 18 del libro de Apocalipsis, dice la Biblia que la intención de la globalización en el aspecto económico, en el aspecto financiero, es tener el dominio de todos los bienes de consumo. Voy a leer algunos versículos de Apocalipsis capítulo 18. Por ejemplo, desde el 9 en adelante, dice la palabra de Dios inspirada. Citamos: y los reyes de la tierra, noten aquí la globalización de los dignatarios del mundo, noten el concepto, los reyes del planeta, de la tierra, que han fornicado con ella, fornicación en el orden de lo espiritual, han preferido, los reyes de la tierra, casarse con los sistemas de poder y no con Dios, y con ella han vivido en deleites, van a llorar, van a hacer lamentación sobre Babilonia cuando vean el humo de su incendio. La Biblia allí está profetizando, pronosticando el colapso, la caída abrupta del sistema financiero de los reyes de la tierra y por ende de las naciones de la tierra, capitaneados por sus líderes, capitaneados o liderados por los dignatarios, por los presidentes. Dice el versículo número 10 que habrá gran lamento, parándose lejos por el temor de su tormento, dirán: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! Ustedes notan quién es que va a caer en la última etapa de la historia. Allí está la expresión Babilonia y se le llama la ciudad fuerte, porque van a entender ellos que tienen el poder o la autoridad porque se han constituido en un gobierno mundial. Pero la Biblia dice: en una hora vino tu juicio. Y el versículo 11 y siguientes: y los mercaderes de la tierra llorarán
y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno ya comprará sus mercaderías. Los mercaderes de la tierra quiere decir los líderes del mercado mundial, los líderes de la economía mundial, los líderes del oro mundial, los líderes de las reservas de las fuentes de las minerías, del oro, de la plata. ¿Qué capacidad de dominio económico tendría Babilonia? Atención, repito la pregunta. ¿Cuál sería desde el punto de vista financiero en la capacidad de dominio del sistema babilónico conformado por los países del mundo unificado, capitaneados por el Vaticano y los Estados Unidos? El versículo 12 dice hasta dónde llegaría su poder desde el punto de vista financiero. Tendrían mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, todo lo que tiene que ver con tela, con la ropa, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol. Entra ahora a la alimentación, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, forma de locomoción, la forma de transporte. Allí implicaría ya modernamente cualquier vía de transportación, barcos, carros, aviones, porque Babilonia va a gobernar o a tener el control sobre los caballos, sobre los carros, sobre los esclavos, y aún dominaría las almas de los hombres. Babilonia pretende también ser dueño de la población mundial. La Biblia dice en el versículo 13 que la aspiración de Babilonia es ser dueño y controlar las conciencias de los hombres. El 14 dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las vas a hallar. El versículo 15, los mercaderes de estos productos, de estas cosas que hemos leído y que la Biblia presenta, se han enriquecido haciendo negocio con ella, y se van a parar a distancia de lejos por el temor del tormento, llorando y lamentándose. La Biblia dice en el versículo 23 que la economía mundial, no importa cuán sólida hoy parezca ser la economía de Europa, o de Japón, o de China, o de la gran nación americana catalogada por tiempo como la supremacía en cuanto a los países del mundo, número uno en la economía mundial, ni la riqueza del Vaticano que supera inclusive a lo de los Estados Unidos, ninguna nación quedará en pie con estabilidad económica, porque va a colapsar la fuente del sistema de poder de Babilonia, la economía de Babilonia, los países del mundo van a caer desde el punto de vista financiero. Versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, de esposa se oirá más en ti. No habrá alegría. Los rostros de los habitantes del planeta estarán totalmente compungidos. Habrá gemido, llanto, dolor por el fracaso. Y la Biblia continúa diciendo en una manera muy gráfica, porque tus mercaderes, tus líderes, los que van a dominar la economía mundial, habían sido los grandes de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es interesante que la Biblia habla que en algún momento Babilonia tendría dominio mundial. ¿Vieron ustedes cómo de una forma tan descriptiva la Biblia habla que todos los bienes de consumo estarían siendo controlados por Babilonia? El dinero, la plata, la comida, la fuente de producción. De hecho, Babilonia tiene mecanismos para abastecer de comida a la humanidad, pero de una manera que solamente ellos pueden hacerlo. Y lo están haciendo a través de mega
industrias o de mega empresas o de mega compañías, quiere decir compañías gigantescas de abastecimiento de alimentos. Una de ellas, tal vez la más famosa, popular y poderosa, es Monsanto, que altera con una fórmula genética los nutrientes, las enzimas, las semillas, y produce alimentación genéticamente modificada, no de forma natural, sino de una manera alterada, produciendo por lo tanto una capacidad inmensa, un superávit en cuanto a producción agrícola, para supuestamente en casos de una hecatombe mundial, de una crisis globalizada, ellos poder abastecer al mundo. Hasta en eso se parece Babilonia a la Babilonia antigua, porque la intención de construir la Torre de Babel, decían los constructores de la época, encabezados por Nimrod, era construir una torre para que en caso de volviese un diluvio universal, que en los tiempos de la Torre de Babel ya había ocurrido, obviamente, antes del diluvio. Ellos decían, si se vuelve a producir un diluvio universal, nuestra capacidad de ingeniería nos va a salvar de desaparecer de la faz de la Tierra. Vamos a poder perpetuarnos en el planeta Tierra construyendo una torre. Nosotros sabemos más que Dios. Dios tendrá el poder de mandar un diluvio, pero nosotros tenemos la capacidad de desafiar a Dios, de burlarnos de Dios y establecer un mecanismo donde el diluvio de ese Dios no nos pueda tocar, no nos pueda alcanzar. Hasta ese punto, mis queridos amigos, llegó la arrogancia, el espíritu de desafío, la intrepidez de los habitantes del mundo antiguo. Es decir, nuestra capacidad al erigir la torre nos puede liberar. Hoy, los modernos fabricantes de torres están diciendo, en caso de que venga una hecatombe global, universal, y cualquiera sea la causa, viene la destrucción por un megaterremoto, por ejemplo, por un gran tsunami que destruya parte de la Tierra, por una catástrofe nuclear, un accidente nuclear, donde armas de destrucción nativa pues pongan en peligro la supervivencia del planeta, donde, por ejemplo, que venga un meteorito, como también están diciendo, un asteroide, dicen ellos, que golpee la Tierra, nosotros tenemos la capacidad de seguir viviendo y de sobrevivir a través de las fórmulas que a través de nuestra ingeniería genética hacemos o estamos produciendo para abastecer al planeta Tierra. Y es así como tienen almacenados 2 centros, uno aquí en los Estados Unidos y otro en Europa, con todas las semillas de los alimentos del planeta Tierra, de manera orgánica y producida de una manera virgen, pero entonces la contaminan y a través de la combinación de los genes, pues producen la alteración del producto primario tal y como la tierra lo produce, y es lo que se llama alimentación transgénica, precisamente lo que nosotros encontramos en el 90% de los productos que están en los supermercados y de los cuales se abastece la población mundial. Y por supuesto, como esto no es natural, produce muchísimo daño en las vísceras, en los órganos internos, estresa el páncreas, daña el hígado, el resto de las vísceras como los pulmones, los riñones, el cerebro, eventualmente también el corazón, porque daña la sangre y produce alteraciones y por ende la muerte prematura, produce también toda suerte de enfermedades, el cáncer entre ellos. Quiere decir que las hechicerías que habla aquí, esa farmaqueia, como dice el término originario, es la manera de controlar también las mentes y la vida de las personas a través de la alimentación. Y como la Biblia dice que tienen el control armamentístico, pero también tienen el control de otras áreas como la alimentación, toda la humanidad estará, según ellos por lo menos, en sus manos. Es por eso que otro texto bíblico que vamos a leer en un par de minutos dice que todo el planeta reconoció este sistema, le adoró y se maravilló
por su poder y su capacidad de restauración, y todo el planeta Tierra se postró en adoración, reconociendo autoridad y señorío al sistema de Babilonia restablecido, no ya la Babilonia antigua, por supuesto, sino este sistema tan parecido a aquella Babilonia del Antiguo Testamento del Génesis, pero que actuando de igual manera, con las mismas intenciones, desafiando a Dios, desafiando la ley de Dios, tratando de resolver los problemas humanos con las fórmulas humanas. Entonces la Biblia identifica como Babilonia, de igual manera en que le rindieron pleitesía, culto y obediencia al sistema caldeo babilónico antiguo. La Biblia profetiza que en la última etapa de la historia, nuevamente el planeta Tierra se doblaría, se postraría, se arrodillaría, le daría total respaldo al gobierno mundial de Babilonia, que desafía las leyes de Dios. Pero no solamente estamos hablando desde el punto de vista de la economía y el control de la economía. La Biblia dice también que Babilonia tendría el control de la política mundial. En el capítulo número 17 del libro del Apocalipsis, habla de Babilonia con estos términos en el versículo 12 y siguiente. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En el lenguaje del Apocalipsis, la bestia es parte del sistema de Babilonia, igual que la mujer ramera que menciona también el mismo capítulo 17. Son componentes. La bestia es el sistema político mundial. La gran ramera es parte de la bestia. Inclusive la Biblia presenta a la mujer ramera como dominando la bestia. Recuerden ustedes que el libro del Apocalipsis es un libro eminentemente gráfico o simbólico. Así es que bestias aquí representa sistema de poder. Bíblicamente también, mujer representa sistema religioso o iglesia. Pero en este caso, en Apocalipsis 17, se habla de una mujer mala, se habla de una mujer ramera, se habla de una mujer desleal. Esa mujer desleal, esa mujer mala o ramera, es un sistema religioso mundial. Repito, la Biblia habla gráficamente con símbolos y habla también de una mujer buena, por ejemplo, en el capítulo 12, que es la iglesia de Dios. Pero aquí, en lo particular, en el capítulo 17, se habla de que esta mujer tiene un nombre escrito de misterio y se llama Babilonia la Grande. Otra vez aquí el término Babilonia, y se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por eso decía Malachi Martin que aunque los Estados Unidos y el Vaticano, el papado, harían alianza, realmente quien iba a dominar el mundo sería el Vaticano. Y aquí dice la Biblia que es la madre de las abominaciones y se le llama la gran ramera. The recording has started.